Este es Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Amigas y amigos, los hechos acontecidos en Tamaulipas denotan la grave situación de inseguridad que vive el Estado. Nosotros como gobierno dejamos los mejores resultados en materia de seguridad y se enfrentó con determinación y firmeza a la delincuencia. Se invirtió en infraestructura de seguridad y combatimos al crimen con mano firme. Nunca hubo tregua contra los violentos. Los avances están ahí. Pasamos de estar entre los 3 estados con mayor incidencia delictiva a estar entre los 6 estados más seguros de México, de acuerdo al mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal. Los recientes acontecimientos criminales sucedidos en Matamoros no son producto de la casualidad, son producto de la complicidad de aquellos que hoy gobiernan Tamaulipas y que en aras de llegar al poder entregaron lo más sagrado que tenemos los tamaulipecos después de la vida, que es nuestra libertad y nuestra seguridad. Pactaron con la delincuencia. Y que quede muy claro, no se puede combatir al crimen organizado siendo parte de él. Hoy en día, hacerse de todos los instrumentos legales necesarios por parte de un gobierno para enfrentar al crimen organizado y así garantizar la seguridad de las familias en México. Esta no es una opción, es una obligación. ¿Y gobierno? Este cumplió de forma eficaz dando buenos resultados en materia de seguridad. Estoy convencido que con voluntad política, convicción y firmeza se puede restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Ya lo hicimos en Tamaulipas, lo haremos en México. Pues suena que este personaje sí se ha creído eso de que es material presidenciable. Ya lo hicimos en Tamaulipas, lo vamos a hacer en México. Me suena a campaña rumbo al 2024. Pero más allá de eso, yo pregunto, Cabeza de Vaca, ¿sabía o no de este personaje Raimundo Ramos? Déjame leer algunos de los mensajes que me envía este contacto al que hago referencia continuamente en el círculo de la inteligencia militar, mi querido Carlos, para escuchar tu opinión. Dice: Ramos Padilla es el contacto del narco con los medios de comunicación, es su cara visible. En 2 ocasiones, una en el calderonismo y otra en el peñanietismo, el Estado Mayor Presidencial y la Secretaría de Marina dieron seguimiento de las actividades de Raimundo Ramos y se demostró su cercanía con el narcotráfico. Había llamadas telefónicas, citas en restaurantes, chats de WhatsApp, fotografías de sus reuniones con los capos. Todo estaba documentado y de ello tenían conocimiento los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por eso pregunto si Cabeza de Vaca se hace buey. Entendió el que entendió. Carlos, te escucho para cerrar tal vez en esta ocasión y pedirte por favor que te cuides y si es necesario que te incluyan en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos por la preocupación que mostró el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Carlos. Bueno, respondiendo a eso, Vicente, estamos en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Desgraciadamente también este delincuente lo está. Tiene más de 10 años incluso en el mecanismo, creo que 12 años lucrando ahí con el chaleco de los derechos humanos. Pero bueno, respondiendo a lo otro, de si Cabeza de Vaca sabía, te respondo, Vicente, nada más diciéndote que todos en Tamaulipas sabemos quién es Raimundo Ramos y a qué se dedica. Por eso nadie se le acerca, por eso vas a ver muy pocas fotos de personajes de la vida pública y propios reporteros. Y si no me equivoco, ningún defensor legítimo de derechos humanos con él. No existen. Saben muy bien todos a qué se dedican en Tamaulipas y en este caso Raimundo Ramos, por tratarse de un caso vinculado a la delincuencia organizada. Por supuesto que Cabeza de Vaca tuvo que saber, por supuesto que todo su gobierno tuvo que saber quién es, y por supuesto que sabía Cabeza de Vaca, que si no actuó, si no hizo nada, pues habría que preguntárselo directamente a él, que hoy anda como carroñero político aprovechándose del río revuelto, del
del problema que hay en la ciudad, en Matamoros, principalmente por el tema de los ciudadanos norteamericanos secuestrados y 2 lamentablemente asesinados, y también lo de Nuevo Laredo con estos presuntas víctimas. Yo digo presuntas víctimas porque ahí también hay muchísimo material en las redes sociales que nos explican perfectamente quiénes son. Bueno, con decírtelo, el propio cártel subió sus epitafios a las redes sociales, las condolencias a sus familias y pues las lamentaciones oficiales del cártel hacia la caída de sus elementos, mientras Raimundo Ramos los quiere calificar de inocentes víctimas que no son. El propio cártel los acredita como parte de sus filas. Pero bueno, esa es la información, esos son los datos que Aristegui, que López Dóriga, que Azucena, que Nayeli hoy, que el proceso, pues, si ven, se hacen como que la Virgen les habla, mi querido Vicente, mi querido Toño. Para cerrar, Toño, ¿algo más? Pues simplemente el agradecimiento de que puedas estar aquí, Carlos, planteándonos esta verdad con justicia, en un tema que incluso ha llevado el New York Times, en un tema en el que el mismo New York Times ha puesto a este personaje en otro tipo de términos, y que pues esperamos se pueda dar mejor claridad desde aquí, desde los medios independientes. Tú perteneces a un medio independiente y te agradecemos que no solamente busques la verdad con justicia, no solamente busques la justicia en el caso del asesinato de tu padre, Carlos Domínguez Rodríguez, sino que también estés buscando llevar esa verdad a todos de una manera independiente, querido Carlos. Muchas gracias, Toño. Y en la lucha estamos porque no podemos permitir que si las autoridades no hacen nada, los medios independientes nos quedemos callados ante la operación pública de la delincuencia organizada, ahora desde la profundidad de una causa que son los derechos humanos. Eso es asqueroso. Carlos, te lo he dicho y creo que no tendría por qué no decírtelo aquí. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo contigo, cabrón. Pero lo que has hecho tiene gran valía, tan es así que lo ha reconocido el propio presidente. Y lo mismo que te he dicho, yo siempre respeto tu lucha para que se esclarezca y se haga justicia en el caso del asesinato de tu papá. Y te vuelvo a que te cuides. Aquí estamos siempre al pendiente de lo que hacemos. Y bueno, pues cerremos invitando a la gente para que te siga precisamente en Twitter, para que esté al pendiente de tu chamba. Sí, ahí estamos en Twitter, C-Domínguez-R, en Nación 14, ese es el medio que tengo la fortuna de dirigir ahí humildemente, que nos ha abierto las puertas de la conferencia para llevar este tipo de temas del que estamos hablando hoy. También Nación-14 en Twitter. Pues ahí estamos, Vicente, trabajando, echándole ganas todos los días, cubriendo la fuente de la presidencia de la República, la grilla, la política, lo viral, y haciendo, repito, este tipo de denuncias importantes, contribuyendo a la sociedad mexicana y a mi querido Tamaulipas y mi querido Nuevo Laredo. Eso. Te mando un abrazo, Carlos. Cuídate mucho. Carlos Domínguez, de Nación 14, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Toño, pues son temas muy delicados. Espero que la audiencia entienda que muchas veces hay cosas que se tienen que tomar con pincitas, sobre todo porque ya está muy politizado, contaminado el ambiente de este Raimundo Ramos, que denuncia que lo espiaron desde el ejército. Yo tengo datos de que en realidad estaban espiando al miembro de la delincuencia organizada con la que platicaba él y terminó siendo escuchado. Pero bueno, la situación aquí es que ya se metieron artículo 19, ya se metió Aristegui, ya se metió Animal Político, ya se metió la revista Proceso, y aquí es donde se complica la cosa. Ya se metió el New York Times a pintar a este personaje y tienen todo el derecho, ¿no? Pero solamente como un defensor de derechos humanos. Han hecho caso omiso, han dejado de lado las denuncias que existen y que usted encontraría en las redes sociales sobre Raimundo Ramos. Yo no conozco al personaje,
pero sí me parece, por decirlo menos, irresponsable de Leopoldo Maldonado, el director de Artículo 19, de haber hecho incluso una conferencia de prensa en la que parece avalar la labor de Raimundo Ramos, y ojalá que se esclarezca esta situación, mi querido Tony. Sí, la verdad, Vicente, es que nos llama mucho la atención porque este tema, esta situación en específico, fue suficiente como para que, como ya lo mencionaste, saliera en el New York Times y en otros medios internacionales. Sea parte de las noticias más importantes de Animal Político, de Proceso y de otros medios de comunicación corporativos. Y que llevara a su reportera estrella, la reportera estrella de Animal Político, a la mañanera, a un cabildeo, no le puedo llamar de otra cosa, y le ofrezco disculpas a Nayeli, a la compañera, a la corresponsal Nayeli Roldán, pero lo que ocurrió en la conferencia de prensa mañanera fue un cabildeo impresionante, fue una intervención de casi una hora de una reportera en la que hubo intercambio con el presidente, no con cuestionamientos, sino con reproches, con tratar de embarrar este caso directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional y por lo tanto, aunado a la campaña que existe en contra del presidente López Obrador en estos momentos y que es clara en todos los medios de comunicación corporativos. El presidente incluso los exhibe. Hoy en la mañanera, una y otra vez, da cuenta de esta pues actitud pésima de Animal Político, un medio que tú mismo, que Quién Sin Censura, tú y yo, y mediante una investigación con todo el rigor periodístico hemos denunciado por la serie de injusticias en las que han incurrido con la bandera del periodismo independiente. Hace 3 años, como tú bien lo recordarás, y lo recuerda el público consentidor de Sin Censura, exhibimos cómo ese medio no le pertenece ni siquiera a este personaje de nombre Daniel Moreno, no le pertenece a un colectivo de periodistas, le pertenece a un personaje muy oscuro relacionado precisamente a ese llamado Grupo Hidalgo del PRI, que tiene todavía mucho poder y mucho que decir entre las filas del partido tricolor, Vicente. ¿Ya rescataste, Toño, esa investigación? Ya la tenemos lista, la tenemos en estos momentos lista por si ese momento también de que la podamos comentar aquí en Sin Censura. ¿Quieres que la rescatemos? Hace 3 años nosotros ya tenemos años denunciando esta simulación de Animal Político de ser independientes cuando tienen ligas a los personajes de alto calibre hidalguenses, priistas. Creo que es importante, Toño. Vamos a rescatar esto que publicamos ya desde hace 3 años aquí en Sin Censura. En los medios de comunicación también debe buscarse una separación del poder político del poder mediático. ¿Será que hay personajes políticos de esos odiados, señalados por el mexicano de a pie, con la mano metida en salas de redacción, en donde se toman las decisiones de lo que se publica o no, de a quién se golpea o no? Pregunto. A nosotros nos importa, porque somos medios alternativos, independientes, digitales. Déjeme exponerle el caso. El sitio Animal Político es juez y parte de la valoración de los contenidos que son publicados en Facebook en México. Aprueba o desaprueba los contenidos del resto de los medios digitales con el atenuante adicional de que pertenece a un empresario cuya familia ha estado ligada por décadas a políticos priistas en Hidalgo. Desde hace tiempo hemos denunciado que somos blanco de una campaña en México y sobre todo a través de Facebook, desde aquella campaña política rumbo a las elecciones a gobernador en el Estado de México que terminó ganando Alfredo del Mazo. Nos limitaron nuestro tráfico y terminamos sufriendo a través de Facebook una limitación definitiva que nos lleva a no recibir un solo centavo de monetización en la plataforma. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Por qué ocurre? ¿Quién sabe? Pero lo que estoy a punto de revelarle creo que es importante para muchos. Usted debe de saberlo. Dice Facebook que en algunos países trabajan con verificadores de datos externos que están certificados por la organización no partidaria internacional Fact Checking Network y que le ayudan a identificar y revisar las noticias falsas. Eso es lo que dice Facebook. Lo que quizás no sepa Facebook
es quiénes son los propietarios de Animal Político, que forma parte de Grupo Editorial Criterio, también integrado por el sitio regional Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Al poder validar qué contenidos son dignos o no de publicarse en Facebook, Animal Político incurre en un probable conflicto de interés de competencia que le permitiría condicionar la publicación de contenidos y o amplificación de sus competidores. Dicha verificación se sustenta en el protocolo de Facebook denominado verificación de datos en Facebook, que deben saber los editores, que dice, por ejemplo, lo siguiente: se reduce la distribución del contenido si se considera sospechoso. En este caso, para Animal Político o la agencia francesa AFP, los dos verificadores de Facebook en México. Aparece más abajo en la sección de noticias y está acompañado de artículos relacionados de los verificadores de datos. Si las personas tratan de compartir el contenido, reciben una notificación con información adicional. También reciben una notificación si un verificador de datos evalúa el contenido después de que ya lo hayan compartido. Así lo dice la red social. En pocas palabras, el sitio puede fichar a cualquier sitio o fanpage del país y bloquear su capacidad de estar al alcance de la audiencia e incluso generar ingresos derivados de esa interacción. Animal Político, fundado y dirigido por el periodista Daniel Moreno, pertenece al empresario Gerardo Márquez Camacho. Primero, hay que acotar que Daniel Moreno trabajó en el diario Reforma, así como lo hizo Luis de Uriarte, quien fuera director digital de ese mismo periódico y ahora se desempeña, tras un paso breve como director de comunicaciones de Uber, como news partner para Latinoamérica Norte de Facebook. Coincidentemente, Animal Político ha lanzado una estrategia de suscripciones a través de Facebook. Del empresario Márquez Camacho, hay que decir que es nieto de Berardo Vázquez Guzmán, empresario originario de Guanajuato, pero asentado en Pachuca, Hidalgo, quien sustentó su riqueza primero en la Zapatería La Nacional y después en la empresa Tenerías Pachuca, Tempac, dedicada a la fabricación de calzado industrial. Cimentó su crecimiento empresarial al ser proveedor principal de la compañía minera Real del Monte y Pachuca. Tras la muerte de don Everardo, Guillermo Márquez Ramírez, el padre del dueño de Animal Político, consolidó el llamado Grupo Industrial Pachuca, integrado por Tempac, Calzado Gigante e Internacional de Calzado Tempac. Amplió sus horizontes al sector inmobiliario, edificando un centro comercial en lo que entonces era conocido como el Ejido Venta Prieta. Los vínculos políticos del Grupo Industrial Pachuca iniciaron cuando Márquez Ramírez se desempeñó como tesorero de gobierno de Hidalgo bajo la administración de Guillermo Rosell de la Lama de 1981 a 1987, y así lo escribió, así lo asentó en su columna Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Se acuerda de Plaza Pública, no? Esto lo escribió el 5 de febrero de 2002. Años después, cercano ya al entonces gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, entre 1999 y 2005, fue uno de los beneficiarios del desarrollo Zona Plateada, de amplio valor residencial en Pachuca, hay que decirlo. Gerardo Márquez Camacho, antes de incursionar en la industria de los medios digitales, participó en los negocios de la familia, particularmente en Tempac, y se vio inmerso en un diferendo judicial con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora presidente se desempeñaba como jefe de gobierno. El Grupo Industrial Pachuca ha sido acusado de fraude en varias ocasiones por su cliente, el gobierno del Distrito Federal que encabezaba López Obrador, a quien abastecían, por ejemplo, de botas industriales, 10,000 pares para la Comisión de Recursos Naturales de la Secretaría del Medio Ambiente. Antes de llegar a la suspensión de relaciones, el sindicato de gobierno capitalino fijaba las especificaciones técnicas del vestuario y el calzado que se entregaba, por su intermediación también a los trabajadores. Y en una suerte de retrato hablado, tales características en el caso de botas y zapatos correspondían a las presentadas por el Grupo Industrial Pachuca, señalaba el grande Granados Chapa en la misma columna. Y el periodista, quien se nos adelantó el 16 de octubre de 2011, fue más allá al señalar que en un incumplimiento rutinario, el proveedor solía entregar con demora los pedidos fincados y no respetaba las especificaciones de la licitación y los contratos correspondientes. En otra licitación, en que el Grupo Márquez no tuvo el contrato, sino el Grupo Industrial Bismar, sin embargo, lo dio a maquilar a la empresa pachuqueña, que cobró 164 pesos por cada par, vendido, sin embargo, al gobierno capitalino en 260 pesos. Si el dueño de Animal Político tiene estos antecedentes, no sorprende que el medio no tenga reparos en ser juez y parte en Facebook, con lo que tiene a la mano las herramientas para limitar a sus competidores.
Pero la familia Márquez, que rescató Animal Político de la bancarrota, tiene más implicaciones políticas y empresariales en Hidalgo que impactan en el ejercicio público y periodístico. Alejandro Márquez Camacho, hermano del dueño del sitio que ahora ofrece a su audiencia un modelo de suscripciones en Facebook y web, es cercano a David Penchina, exfuncionario del gabinete del exgobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, y exsecretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto. Penchina, usted seguramente lo va a recordar en una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque así lo exhibió, fue titular del Infonavit durante el gobierno de Peña y es el personaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ganaba más de 700,000 pesos al mes cuando estaba en el cargo. Bajo el cobijo de la gestión de Penchina en el Infonavit, Márquez Camacho se habría visto beneficiado en Hidalgo para la asignación de construcción de viviendas de interés social a través de las empresas Inmobiliaria Seucram, Constructora Villas del Álamo y Constructora Casas Va. Entre los fraccionamientos que los Márquez habrían construido en Pachuca se encuentran los conocidos como Santa Matilde, San Fernando, Lomas del Álamo, Privadas del Álamo, Privadas La Hacienda o Privadas San Cristóbal, que suman unas 10,000 viviendas, según información que tenemos disponible. Animal Político ha hecho público en los últimos meses, en posteos y redes sociales, su vínculo con Criterio Hidalgo y Newsweek en español. Pasó de solicitar recursos a través de la plataforma fondeadora a invitar a su audiencia a incorporarse a un modelo de suscripciones digitales en Facebook y digital. También puso precio a sus contenidos, como tal vez no lo hacemos algunos medios independientes y alternativos. Ponerle precio a los contenidos. 63,000 pesos por una nota patrocinada, 105,000 pesos por un contenido original, y no especifica a qué se refiere, 190,000 pesos por una infografía y 457,000 pesos por un video. El éxito de esos contenidos podría estar garantizado al ser verificadores y socios de Facebook, al ser jueces de los algoritmos de la red social. Pero el posicionamiento de marca del sitio fundado por Daniel Moreno podría cuestionársele, dado que al ser propiedad de Gerardo Márquez Camacho, su crítica continua hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su silencio hacia las acciones de un personaje que gobernó el estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, el mismo Osorio Chong, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, ese que quería ser también presidente de México, pero le ganó José Antonio Meade la tirada. Bueno, pues en 2017, cuando Animal Político no tenía vínculo alguno con Márquez y tenía sus oficinas en la colonia Hipódromo Condesa, ahora despachan desde las lomas de Chapultepec. Qué chulada, ellos que pueden. Varios de los posicionamientos del sitio fueron evaluados en el apartado El Sabueso, descrito por el medio como una sección en la que revisan el discurso de los políticos, atacan la desinformación y explican los temas que le generen dudas a la audiencia. Y publicaron notas variadas. Por ejemplo, Osorio Chong se lanza contra Andrés Manuel López Obrador por calificar como masacre de jóvenes el operativo en Tepic. Los migrantes ya no sufren todo tipo de delitos en México, como dice Osorio Chong. ¿En qué se parecen los huracanes a las mujeres? Esto dice Osorio Chong a propósito de una declaración del exsecretario de Gobernación de Peña. Osorio Chong niega espionaje contra periodistas en medio de protestas por ataques a la prensa. Osorio Chong prometió proteger a los derechos de los trabajadores del hogar. ¿Cumplió? Entonces se notaba crítica, incluso equilibrio. Para 2018 las cosas empezaron igual, pero después hubo un viraje. Plan anticrimen coordinado por Osorio Chong deja 96,000 homicidios, 6% más que en el sexenio pasado. Osorio Chong deja la Segov, agradeció a su equipo y dijo que falta poco para definir su futuro. Osorio Chong, Beltrones y Paredes, los nuevos coordinadores regionales de MIT. Osorio Chong será el coordinador de los senadores priistas. Monreal y Osorio Chong chocan por el tema de seguridad y la Segov. Para este 2019, la publicación de contenidos relacionados con Osorio Chong ha sido minúscula, a pesar de la herencia de inseguridad que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la que fue corresponsable como titular de Gobernación. Además, está primordialmente relacionada con las actividades del senador del PRI en la Cámara Alta, ¿no? Si acaso se puede considerar una crítica disfrazada por parte de Daniel Moreno, pues ahí está una publicación del 29 de mayo en Twitter en la que se mofa a su vez de una información publicada por Reforma en la que se menciona a Osorio Chong. Esto sucedió apenas días después de que el mismo diario hiciera pública una lista de periodistas beneficiados durante el sexenio de Peña Nieto con cantidades millonarias de recursos
por concepto de publicidad oficial. Nosotros en Sin Censura, un servidor Vicente Serrano, nuestro corresponsal Rafa Herrera, mi buen amigo Toño Ruiz, hemos estado insistiendo en este tema de la publicidad oficial. A nosotros nos importa y por eso estamos hablando de este tema. Y déjeme contarle que Moreno, Daniel Moreno, criticaba pues esta lista. La situación es que Moreno aparecía, si bien es cierto, con un monto mucho menor al de López Dóriga, quien, le hemos dicho aquí, por lejos se llevó el primer lugar. Fue el más apapachado por la publicidad oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo llamativo es que Moreno aparece en la lista en una empresa denominada Commercial Media Viscom SADCB, junto a Salvador García Soto, Francisco Garfias, Ana María Salazar y César Romero, como beneficiarios de 36 millones de pesos entre 2013 y 2018, también durante el sexenio pues de Enrique Peña Nieto. Luego de tal revelación, Moreno descalificó lo ventilado por Reforma y lanzó en Twitter una campaña denominada Yo Soy Animal, defendiendo el hecho de que el medio recibiera durante el sexenio peñista como los 7.700.000 pesos, pero sobre Commercial Media Viscom no se posicionó. Poco o nada dijo. La duda en torno a Animal Político y su posible conflicto de interés con Facebook es muy sencilla. A ver, vamos a hablar claro y sin censura. ¿Quién verifica al verificador? Creo que es básico, importante. Y sobre los personajes y negocios detrás de Animal Político y Grupo Editorial Criterio, les voy a dejar esta de tarea y creo que incluso debe de ser un tema que se aborde en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Garantiza un periodismo sin protegidos el hecho de que un grupo empresarial y político está detrás de esos medios. Vale la pena que también abordemos este tema de la separación del poder político del poder mediático. Es mucho pedir. Y en momentos en que el ciudadano de a pie percibe, huele intereses políticos detrás de mucho del golpeteo que recibe el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no sería honorable, importante que los medios dieran a conocer si hay mano política y qué tipo de empresarios están detrás de la financiación de esos medios? Solo para aclarar, sin censura. Sin censura es propiedad única y exclusiva de Vicente Serrano. Y puedo decirles, viéndoles a la cara y con toda la autoridad moral, que no tengo amigos en la política, que muy pocos amigos empresarios y que ninguno le ha entrado para fondear este espacio que nos permite hablar. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Poniéndolo en términos llanos, poniéndolo para el pueblo, usted, el que me está viendo, el que confía en un espacio independiente y alternativo como Sin Censura, merece, debería de saber quién es la mano que les da de tragar a muchos medios de comunicación. Por su atención, muchas gracias. Y yo me despido diciéndole que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados, pero que tampoco permita que le den más de lo mismo. Quedo en espera de muchas reacciones que seguramente llegarán, como cascada. Bueno, pues ahí está lo que publicamos hace, ¿cuánto, Toño? Hace como 3 años, ¿no? Aquí en Sin Censura, que es esto de exhibir a Animal Político, pues ya no como un medio independiente, sino como un medio que se dice pasar como independiente, pero que tiene muchos intereses detrás. Así es, y mira, fíjate, está desde la personalidad que tiene este personaje que fue exhibido también hoy en la mañanera por el presidente López Obrador, Daniel Moreno. Es el mismo que constantemente discrimina. Mira, ya ni siquiera a nuestros compañeros youtubers como nosotros o a los periodistas independientes como tú y como yo, discrimina a cualquier persona que lo cuestione,
¿no? Y que le plantee cualquier cosa ahí de sus pifias periodísticas, siempre lo hace menos. Y es el mismo personaje que fue captado muchas veces en las fiestas de 15 de septiembre, del grito de la independencia de Peña Nieto, ¿no? O sea, uno diría, bueno, a ver, si es cierto lo que dicen Nayeli y Roldán en la mañanera, que hicieron una serie de críticas al gobierno de Peña Nieto, como por qué su director iría a las fiestas de pompa y circunstancia que ofrecía Peña Nieto por el Día de la Independencia, ¿no? Se le ha vinculado una y otra vez a esas esferas del poder. Su forma de actuar, la forma en la que te responde en redes sociales, es típica de esas esferas del poder que constantemente discriminan, minimizan, atacan a cualquiera que no pertenezca a esa esfera del poder. Y aquí está quedando muy, muy claro. Tenemos a una reportera que va a la conferencia de prensa mañanera y se lleva al menos casi una hora en recriminaciones, en respuestas, en lugar de hacer cuestionamientos ponle que tú, cualquier líder mundial, ¿no? Estamos hablando de cualquier político. Va y como si fuera una cabildera, lleva este caso que es muy cuestionable. Es algo que verdaderamente a mí me tiene muy, muy preocupado, puesto que en estos momentos estaríamos hablando de los medios de comunicación ya en situaciones terribles, no incurriendo solamente en el chayote, Vicente, querido público consentidor, situaciones terribles. Oye,